Esto es Amores sin Dolores. No, no es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Razo. Yo soy Jacibe Jiménez. Y esto es Amores sin Dolores. Y hoy agradecemos que estén un día más aquí con nosotras grabando este episodio donde vamos a hablar sobre el vínculo con nuestra madre, nuestro primer gran amor. Muchas veces hablamos de que los vínculos con nuestros padres nos van reflejando cómo nos vamos relacionando con las otras personas, pero especialmente hoy queremos enfocándolo en la maternidad, que es un tema muy complejo y que muchas veces tiene ciertos estereotipos y prejuicios que no nos dejan seguir avanzando como sociedad, y por eso hoy nos agradecemos que estén aquí en CIMAC Noticias, en CIMAC Radio, y agradecemos la presencia también de una gran amiga que es Mariana. Ella es artista plástica, se graduó como mamá a los 21 años, entonces este programa va a ser un gran programa con grandes experiencias. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, estoy nerviosa. Bien. Nosotras también. ¿Tú, Dani, cómo estás? Muy bien, igual nerviosa, un poco ansiosilla, pero yo creo que este tema es muy complejo y creo que también abre algunas heridas, ¿no? Sí. Entonces creo que va a estar súper interesante, pero antes de empezar, justo comentarles que nos pueden seguir en redes sociales, ahí en CIMAC Noticias en Facebook y en Twitter, CIMAC Foto en Instagram y radio en línea, cimacradio.org, y en SoundCloud y en Spotify, también como CIMAC Radio. Y no olviden seguir también a Amores sin Dolores en TikTok como Amores sin Dolores, sin la S, y también nos pueden seguir en Instagram. Entonces, denle ahí me gusta, también en YouTube, en Spotify, síganos, por favor. Por favor. Y justo para ir entrando como más en tema, ir abordando justamente lo que platicábamos hace rato, la primera pregunta sería, ¿cómo consideras que el vínculo de tu mamá, cómo es el vínculo con tu mamá, y también cómo ha transitado y cómo se ha transformado a lo largo de los años? Ahora es bueno. Hoy es bueno. Creo que sí es bastante bueno. Siento que cada vez me veo más reflejada en mi mamá. Hay cosas que percibo que como que me hacen sentido de dónde saqué varias cosas. O sea, para bueno y para malo, ¿no? Pero creo que precisamente como que hay épocas en la vida en la que pues sí es muy malo. La adolescencia sí fue bien difícil. Sí, no, siento que no. Que creo que cada etapa marca un vínculo muy diferente con nuestras madres, porque también estamos viviendo etapas distintas. No es lo mismo ahora ya como adultas, ¿no? Con otras responsabilidades, con otras visiones que podemos entender de manera diferente a nuestras madres, ¿no? Pero en su momento, o sea, nuestras mamás eran nuestras mamás y ya, ¿no? Y obviamente la relación que teníamos con ella, pues va cambiando, ¿no? ¿Tú cómo ha sido tu experiencia? Híjole, creo que coincido mucho, o sea, en que ahorita ya es bueno, ¿no? No es que al inicio o en mi adolescencia o mi infancia fuera malo, más bien que creo que era inexistente, ¿no? Yo no tenía un gran vínculo con mamá, o sea, más bien como que, o sea, la entendía como mamá ente proveedor, ¿no? O sea, de cuidados y demás, pero no como una relación íntima o una relación de complicidad, ¿no? Para mí era como de, pues es mamá, es la autoridad y ya, no había un vínculo fortalecido, pero creo que justo siendo adulta y cuando vas creciendo, esto que decías que me parece muy bonito, ¿no? Te vas reflejando en ella y le vas viendo y dices, caray, ¿no? Quizá vas entendiendo cosas que antes no entendías, y yo ahora veo y digo, el vínculo con mi mamá ya es más fortalecido, ya es más fuerte, ya hay un tema de complicidad y que incluso le empiezas a ver de manera diferente, y creo que eso te enriquece, o sea, en tus otras relaciones y en tus otros vínculos, pero también te permite cobijarte, ¿no? Y sentirte, pues sí, ¿no? No más querida, porque creo que no es la palabra, que no te sintieras querida antes, pero sí más acompañada, ¿no? Y eso creo que es muy, muy bonito. Sí, justo para hablar como de este tema estaba leyendo diferentes, pues sí, notas, investigaciones acerca de la importancia de sanar la relación con mamá, ¿no? Para mostrarnos al mundo de manera diferente en nuestras relaciones, en nuestros vínculos afectivos de diferentes magnitudes, y hablaban como de que al final nuestra mamá es como este ente espejo, ¿no?
donde nosotros nos vemos reflejados porque es la primera persona con la que convivimos y a partir de ahí vamos comprendiendo el mundo, ¿no? Y por eso me gustaría hacer como esta pregunta de ¿cuándo nos dimos cuenta que mamá era otro ser humano, ¿no? Que mamá tenía un nombre, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que o sea, cuando descubrí que mi mamá no se llamaba mamá y se llamaba Norma, fue como, wow, o sea, ¿cómo que mamá tiene un nombre, no? Y es como el hecho de reconocer esta idea de que las mamás son otras personas que tienen heridas, que tienen una formación, o sea, que tienen una historia detrás y un día fueron mamás, ¿no? Y yo creo que tú desde tu experiencia como hija y como madre puedes comprender esta otra parte, ¿no? Mamá no es este ser, Dios, ¿no? Que omnipresente, que está ahí para resolver todo, ¿no? Sino que también carga con muchísimas otras cosas y con base en ello se relaciona y nos cría, ¿no? Y es en esta idea de que justo en cómo nos relacionamos, cómo vemos el mundo, también es como esta relación que tuvimos antes con mamá, ¿no? ¿O qué piensan? ¿Tú qué piensas, Mariana? Pues yo no me acuerdo cuando me enteré de su nombre, la verdad. O sea, de lo que sí me acuerdo es que, pues, no sé, o sea, siento que cuando era niña era como de, pues mi mamá, pues sí, se llama Guadalupe, pero pues es la señora que siempre está conmigo. Creo que cuando empecé a darme cuenta fue que me di cuenta que no tenía más amigos, o sea, que como que no salía con amigos o que, que me di cuenta que todo el tiempo estaba ahí y era como, oye, ¿y por qué tú no tienes amigas? Y siento que, pues sí, está medio raro, ¿no? Que tu hijo como de 3 años te diga, ¿por qué no tienes amigas? Es como de, oye, sí tengo. Y mi mamá sí se quedó como de, no, pues creo que de verdad no tengo alguna amiga que de repente venga a visitarme o algo así. Ya después empecé a ver que sí tenía amigas, pero no era como que yo no veía, por ejemplo, que hubieran momentos en los que ella saliera de, me voy a salir y voy a estar yo sola. O sea, todo el tiempo ella, además siento que es mucho como de las características de las personas, porque mi mamá es una persona que se la pasa como que en su mundo y en sus cosas y siento que en parte son cosas que tenemos muy en común. Y que sí, o sea, cuando era niña me acuerdo que era muy unida a ella, que le gustaba mucho como, no sé, ella le gusta dibujar y eran cosas que yo aprendí de ella o ella me enseñó en parte a tejer o a hacer varias cosas, entonces era como que, y además me la paso bien contigo, ¿no? Y ponemos una película y estábamos cada quien haciendo sus cosas, pero cuando ya no me cupo duda de que pues no, o sea, no, pues que hay cosas como que no entiendo yo de ella o que no conozco o que, no sé, o sea, siento que también eso cuando uno es chiquito es como de, ¿y yo dónde estaba? Y es como de, sí, hubo un momento en el que tú no estabas y tu mamá hacía sus cosas y también tuvo su vida, fue cuando nació mi hijo, que fue como, no tengo ni idea de qué voy a hacer, ayúdame, o sea, no sé qué estoy haciendo y mi mamá era como que también se acordaba de, sí, una vez a ti te pasó esto, y así como de, no sé, o sea, cosas que pasan con los niños chiquitos, de, una vez te comiste una moneda, y yo así como de, ¿cómo que un niño se come una moneda? No sé, o sea, pues cosas que dices, pues, no sé, o sea, como que ella, como persona, ha vivido también muchas cosas, y me empezó a contar, no, pues, una vez cuando salí con tu tía, y que hicimos tales cosas, y yo, ay, ¿cómo las mamás hacen eso, no? ¿Y cómo me, y ya después fue como de, ¿y cómo me regañas a mí de las cosas? Si tú también te la pasabas bien padre. Sí, no, o sea, como que las mamás se divierten, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no? O sea, no relacionamos eso. Yo ahora, o sea, pienso en mi madre y pienso en lo que ella vivió, ¿no? Por ejemplo, como pareja. Y digo, Dios santo, ¿no? Y ¿cómo no estábamos nosotras como para entender y cobijar a nuestras madres, ¿no? Pero en realidad es eso, o sea, son unas personas completamente distintas que tienen relaciones, que tienen dolores, que tienen muchas cosas, pero obviamente, como dices, ¿no? O sea, como que mi mamá salía con mi tía y hacía cosas, ¿no? O como que ella era una autoridad cuando ella también no sabía ni qué estaba haciendo, que muchas veces pasa, ¿no? O sea,
así no se dice Mafalda, ¿no? O sea, nos graduamos el mismo día, ¿no? Los hijos y las Sí. mamás, ¿no? O sea, yo me convertí en hijo y tú te convertiste mamá en el mismo día y ahí vamos entendiendo y creando experiencias y cómo nos vamos vinculando, ¿no? ¿Tú cuándo te diste cuenta? Ay, creo que es muy, o sea, es como, voy recopilando lo que ustedes van diciendo y creo que es muy fuerte pensar en ver a nuestras madres, más allá de ser madres, o sea, verlas como mujeres y verlas más allá de este rol que nos han enseñado que tiene que ser la maternidad, ¿no? Entonces, verles de esa manera, o sea, creo que es muy revolucionario y creo que también les regresa un poco la humanidad que les hemos quitado al darles ese rol de todo lo que tiene que ser madre y que tiene que ser un amor incondicional. O sea, a mí me parece que es como muy fuerte. Y yo recuerdo que justamente a mí me pasaba que había una canción que mi papá ponía mucho, que no recuerdo de quién era, creo que era de Amparo Ochoa, no sé, y que hablaba de este rol de la mujer dentro de la familia tradicional, y había una parte que decía, ¿no? Se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero, ¿no? Y hablaba de esta parte de justo, ¿no? Como, pues haces lo de siempre, todos los días lo mismo y demás, y a mí me parecía una canción muy triste, pero nunca había pensado que fuera una realidad quizá para mi mamá, ¿no? Y creo que yo le empecé a ver y quitarle a lo mejor un poco esa etiqueta de mamá omnipresente, omnipotente, y hasta la vida adulta, ¿no? Que entonces empecé a entender, ¿no? Allí con la psicóloga, que había cosas que ella también había vivido, ¿no? Que ella tenía una historia y que justo, ¿no? Lo que decía ahorita Has, ¿no? Que pues sí, ella tampoco supo, ¿no? Cómo ser madre, o sea, no es como que tengas un libro y ya, ¿no? Solo sucede y vas viendo a la par, ¿no? Y que quizás esas cosas que a mí me habían lastimado, ¿no? O sea, siendo niña o lo que yo había necesitado, ella también lo había necesitado. Y que a lo largo de su historia también tenía otras carencias, ¿no? Otra relación a lo mejor tampoco sanada con su propia madre, ¿no? Y que venía, o sea, ahí desde la genealogía y ya de antaño, ¿no? Y que justo creo que era muy doloroso ir pensando como en ese tema, que quizá yo decía, ay, no, pues mi mamá también, o sea, no la pasó tan chido quizá, ¿no? También tuvo estas heridas que no le supieron cobijar, y a mí me pasó que hasta ese momento me di cuenta y que creo que ha sido como un shock también, o sea, replanteármela de otra manera, o sea, como verla como un humano. Ajá, como que es un humano, y eso que decías, ¿no? Mi mamá también echó cotorreo, ¿no? Y que no tendría que ser en pasado, ¿no? Sí. Ajá. Que creo que es súper fuerte decir, fue en pasado y mamá hizo, y mamá hace tiempo, o sea, tenía amigas o salía, y ahora ver, como dices, ¿no? Que yo no lo había pensado de, ¿mi mamá tenía amigas? Ajá, eso también me quedó como, wow, ¿no? O sea, nos olvidamos de esa parte porque pareciera que su vida comienza cuando nosotros existimos y es una falsedad, ¿no? Es un mito que nosotros vamos creando porque al final de cuentas, pues como hijos nacemos y es lo primero que vemos, con lo que nos relacionamos, primero desde el vínculo del cuidado, pero también de ir como relacionando lo que ellas son y son lo que nosotros hacemos, ¿no? Como ellas quieren, es como nosotros queremos, ¿no? O sea, aprendemos a amar desde cómo ellas empezaron a amarnos, ¿no? Y eso es muy fuerte porque si no lo entiendes, como dices, ¿no? Todas esas carencias que tal vez sentimos desde niñas o que hoy decimos, chale, mano, así no era, pues también es que ellas también lo vienen repitiendo, ¿no? Y el hecho de no sanarlo nosotros, no sé cómo nos permitiría relacionarnos con los otros. Por ejemplo, hoy tú que tienes un hijo, ¿no? Nosotras ahora no los tenemos, pero cómo nos relacionamos hasta con nuestras mismas parejas, ¿no? Desde dónde nos relacionamos y cómo nos vamos conflictuando las unas con los otros, ¿no? Y, wow, o sea, me parece muy interesante que el vínculo, ¿no? De amor que fue primero con nuestra madre pueda significar, ¿no? Toda esa raíz que vamos nosotros entretejiendo con otras personas. Pero pues bueno, llegó el momento de hacer una breve pausa para seguir aquí platicando con Mariana, con Daniela, acerca de nuestras mamás, el vínculo que tenemos con ellas, cómo lo vemos ahora y qué podríamos ir cambiando para sanar nuestras relaciones con ellas y con nosotros y las otras. Regresamos, no se vayan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras en Amores sin Dolores. Y antes del corte platicábamos de algo súper importante, ese vínculo que tenemos con nuestras madres y es nuestro primer amor. Entonces platicábamos justo hace ratito con Hasib y con Mariana sobre este tema súper importante y también la importancia de reconocerle a mamá como un ser humano, no como ese ser todopoderoso. Hablábamos de esos momentos en que le visualizamos de manera diferente también. Y que justo me gustaría que le pidamos la siguiente pregunta para poder dialogar más sobre el tema y que, la voy a leer porque me parece que no quiero perderme ningún punto específico, y que dice, ¿qué aprendizajes, cuidados o heridas de tu relación con tu mamá sientes que han marcado la forma en la que te vinculas con otras personas? ¿Quién inicia? Pues, ay, siento que como mujer siempre es como el aspecto, ¿no? Como que siempre es desde un principio. Por ejemplo, ahorita, no sé, siento que no, desde cómo me siento son cosas que como que siento que le incomodan a mi mamá. O sea, son de, no, es que siéntate derecha, ay, ves, se te hace una joroba, ay, mete la panza, y es como de, ay, son muchas indicaciones. Pues no sé, Son o muchas sea, reglas. Ajá, y siempre como que, o sea, son cosas que como mujer como que desde niña te dice tu mamá y es como, pues yo solo quiero jugar, o sea, realmente no me importa cómo me perciben los demás, solo estoy jugando y no sé, o sea, no, como que tú no piensas en eso y creo que es de lo primero, ¿no? De, ay, como que ya estás muy gordita, ay, como que... Sí. Ay, es que ¿para qué te pones ropa tan floja? Si te pones ropa más justa, es que te das tú la libertad de seguir engordando y es como de, ma, ya. Ay, ya. ¿No viste O sea, esos todo el consejos, tiempo no? Sí, como que esa clase de comentarios creo que fueron a lo mejor de los primeros que dije, ya, ma, me quieres, ¿no? Ya suéltame. Sí. Ajá. Qué importante, ¿no? Cómo al final eso juega con nuestra autoestima y cómo nosotros nos percibimos ante los otros, ¿no? O ante las otras. O sea, a mí me pasó mucho eso igual con mi mamá. O sea, fue en el episodio pasado contaba esa historia de justo, ¿no? Las dietas desde muy temprana edad, ¿no? La ropa, el que parece retrato, es que eso no te queda, eso no te va bien. Y al final eso te marca, ¿no? Yo hasta hoy me cambio 40,000 veces para salir al mundo, ¿no? Ahora que estamos frente a una pantalla, tienes que jugar ahora tú mismo con tu autoestima para poder ir cambiando esas cosas que en su momento era un complejo para ti, ¿no? Porque decir, aparte ahora me tengo que ver en otros espacios, ¿no? Tengo que ser mucho más segura en una seguridad que desde pequeña no existía, ¿no? Porque justo yo de lo que iba a decir entre los vínculos o heridas que me marcaba era la inseguridad, ¿no? O sea, a pesar de que siempre era guau, todo eso, siempre eran muy, muy marcados. Yo me acuerdo que de niña yo quería hacer ballet, ¿no? Y mi mamá me dijo que no podía hacer ballet porque yo era gordita. Y las gorditas no podíamos hacer ballet, ¿no? Y yo fui creyendo por mi vida que yo no era capaz de hacer un deporte por mi peso o lo que fuera, ¿no? Y luego vas creciendo y te vas mostrando así ante el mundo. Te vas limitando así ante el mundo. Yo creo que eso es una de las heridas que me marcó para cómo me mostraba con los otros, desde la inseguridad, la incertidumbre. Otras cosas que yo también recuerdo era con su relación con su pareja, que su pareja es mi papá. Con el señor. Con ese señor. Y de esta idea de la incertidumbre, ¿no? También desde los celos, desde el dolor, ¿no? Que al final de cuentas eso ha marcado hasta con mis propias relaciones con otros hombres, ¿no? O sea, desde dónde te relacionas, cómo lo visualizas y cómo de no, o sea, a mí me van a engañar, a mí me va a pasar esto porque fue lo que tú viste, ¿no? En tu primer acercamiento con el amor, ¿no? O sea, porque yo veía cómo mi mamá se desmoronaba por su amor, ¿no? Que por su pareja, pero también cómo lo vivía con esa pareja, ¿no? O sea, es como decir, cómo te sentías sola en ciertos momentos, porque ella pues normal no estaba bien, tenía algunos problemas, pero y también cómo se relacionaba con la otra persona, ¿no? Entonces eso lo vas, como decía la psicóloga, ¿no? Es un tema de espejo, ¿no? O sea, tú vas recreando lo mismo que estás viviendo, ¿no? Ay, qué fuerte esto que dices, porque creo que justo es esa parte de este vínculo que tenemos con nuestra madre, porque yo pienso y digo, no es como que mamá me solapaba en algunas cosillas, pero lo que yo sentía y que creo que lo que transitó
en mi forma de relacionarme después con las personas fue esta parte de ese vínculo un poco roto, ¿no? O sea, como que nunca fuimos muy apegadas, ni mamá, mamá fue pionera, yo creo, en este tipo de los lenguajes del amor, ¿no? Porque mi mamá no era de afecto, de abrazarte y así, pero ella tenía otras formas, ¿no? Como de te prepare la comida que te gusta, ¿no? O le eché el suavitel que le gusta a tu ropa, ¿no? O sea, a través de esta forma que ella aprendió, que era el cuidado, ¿no? Ella decía, yo muestro mi amor a través del cuidado, no del afecto, ni de palabras de aprobación, no, el cuidado. Y pues cuando eres morrita, pues eso como que dices, ay, qué chido, pero no me interesa, ¿no? O sea, yo quiero otras formas de validación, ¿no? Verbales o afectuosas y demás. Y que era lo que yo veía. Entonces yo sentía que algo que a mí en esa etapa, ¿no? O sea, yo creo que antes de ir a terapia, todavía de adulta, era algo que a mí me marcaba y era la forma en la que yo me relacionaba con las personas, incluso con mis parejas, ¿no? Un desapego emocional muy grande, donde yo decía, ay, es que no me gusta que me agarres la mano, ¿no? Y a mí sí me gustaba, pero yo decía que no me gustaba, ¿no? No me gusta que me regalen estas cosas, no me gustan las flores, no me gustan los osos de peluche, detesto esas cosas cursis, qué hueva, qué flojera. Y a mí me gusta, ¿no? Actualmente me gusta, ¿no? Pero yo sentía que era eso, ¿no? O sea, como que mi mamá no era de tanto afecto, al contrario, era como muy estricta, muy ruda, muy de no puedes andar llorando, ¿no? Te tienes que hacer fuerte en esta vida, hay que ponerse pilas, ¿no? Y justo como que eso me desapegaba emocionalmente de las otras personas y que creo que mi relación con la vida y con la gente empezó a cambiar pensando en sanar esa relación con mamá, ¿no? Y sanando ese vínculo y acercándonos y platicándonos, creo que fue cuando ya mi relación y mi vínculo con otras personas empezó a mejorar. Wow. Y el mío también empezó a cambiar, o sea, yo dejé de sentir repele por esas cosas que sí me gustaban, ¿no? Y empecé a ser más afectuosa y a dejarme querer por otras personas, por parejas, por amigas, por amigos, ¿no? Y empezó a abrir, o sea, yo recuerdo mucho ese momento crucial en el que yo lo platiqué con mamá, yo le decía como, mamá, yo siento que tú no me quisiste tanto como a tus otras hijas, ¿no? O sea, yo siento que no, ¿no? Y que yo agradezco mucho la apertura de mi madre de escucharlo, ¿no? Y de decir, no era que no te quisiera, ¿no? El tema es que yo siempre sentí que tú fuiste muy independiente y que tú no me necesitabas, ¿no? Yo sentí que, sí, que tú no me ocupabas. Y traté de cuidar a las que yo sentía que necesitaban más, ¿no? Y esa simple respuesta, que no era lo que mejor yo hubiera pensado en lo que yo quería, la disculpa de toda la vida, sí me ayudó a replantearme que en efecto, ¿no? Que mi mamá tampoco sabía ser mamá y había hecho lo que estaba en sus manos, que tenía una historia previa y que quizá no era mamá, sino era Estela, ¿no? Ajá. Y que estaba viendo qué onda con la vida también. Y que ella actualmente yo creo que también está empezando a vivir cosas que no pudo vivir en su momento porque el rol de maternidad era más aprensivo quizá que ahora, ¿no? Y que ella apenas está viviendo esas cosas y que creo que eso me ayudó a mí como a soltar y a verle diferente. Wow, ¿no? Qué locura. Y justo nos lleva como a la siguiente pregunta, que va más enfocada a ti, obviamente, Mariana, que ser madre también transforma el vínculo con tu propia mamá. ¿Cómo ha cambiado tu mirada hacia ella desde que tú lo eres? ¿No? A nosotros nos encantaría hablar de ello, ¿verdad? Pero no tenemos ese gusto de ir, o sea, de esta gran experiencia que es la maternidad, que es una locura, ¿no? Pues sí. Es que pasan muchas cosas y como que la reflexión que tengo ahora más grande es cómo pasa el tiempo tan rápido. De verdad, como llega un momento en el que ya creciste y ya empieza a pasar la vida, pero cuando tienes un hijo, es que, pues sí, o sea, de repente cambia muy rápido. Y como que empiezas a descubrir otras partes de ti que, no sé, por ejemplo, yo antes pensaba, ay, pues debe de ser muy fácil, pues nada más empatizo con él, yo me acuerdo de lo que él, pues está pasando, ¿no? Pero, pues ya en la acción es una persona diferente, o sea, no, como que como madre en un momento piensas en, ay, qué bonito un bebé. Pero el bebé va a crecer y tiene su mentalidad y es como su autonomía, que, ¿no? Sí, tiene mente propia, va a tener un carácter diferente al tuyo. Y las cosas que va a tener tuyas a lo mejor no van a ser las que te gustan, ¿no? Entonces sí, en ese aspecto siento que con mi mamá y conmigo misma como que
empecé a perdonar ciertas cosas que yo sentía que, pues no sé, que a lo mejor no, es que eres muy mala persona por hacer esto. Y siento que dicen mucho que tu mayor crítico eres tú mismo, pero no, mi mamá, no, ella es muchísimo más crítica que yo, que digo, bueno, esto no está mal, o sea, no me quedó tan mal. Ay, no, le pudiste haber echado más ganas, ve, es que no, has hecho cosas mejores, ya, no, eso, o sea, o por ejemplo, cuando fueron mis 15 años, le digo, pues yo siento que bailamos chido. Nah, hubieron ensayos en donde le salió mejor. Y fue como, bueno, sí, la verdad, sí, un poco. Pero sí, es como que, por lo menos con ella, intento, siempre la veo muy estresada, intento como que esté más tranquila, no sé, por lo general me dice, no, que, ay, es que otra vez, y tal cosa, y le digo, bueno, pero pues si ya sabes que así es siempre, pues ya nada más dile que sí. Sigue tú con tu vida, sigue haciendo, no sé, ponte, por ejemplo, a ella le gusta mucho ver adopciones de bebés. Ajá. Ay, mira qué bebé tan bonito. Y le digo, pues ve a ver bebés Adoptados. adoptados. Relájate un rato. Relájate. Sí, o sea, como que siento que todo el tiempo está muy presionada cuando, pues hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Y no sé, siento que son, o sea, siento que también le molesta, que es como que también para ella como confrontativo de cosas que sabe bien que hay cosas que se está afectando ella sola. Ajá. Y que pues tampoco le gusta ver que alguien se esté relajando. ¿Por qué estás tan relajada si está todo tan desordenado? Yo soy esa. ¿Por qué estás tan tranquila? Es como de, pues, porque pues yo nomás estoy relajada porque si no estaría trabajando, o sea, sí, estaría haciendo otra cosa. Y pues sí, a mi mamá siento que pues, le debo todo, o sea, obviamente le debo todo porque pues es mi mamá, pero hace cosas que no tiene que hacer, realmente. Las mamás siento que hacemos cosas que pues muchas veces no tenemos que hacer y es el trabajo más ingrato del mundo, muy ingrato. Pues ayer hubo un evento en mi trabajo de que no, que peinados locos y no sé qué, y yo estaba bien presionada de no, ¿y de qué le voy a hacer el peinado? Ajá. Y yo, a huevo, ya sé cómo, ¿no? Sí. Lo hice de Delaware, que de Coca-Cola y el pelo morado, me quedó padrísimo, ¿no? Y pues ya ahí en el concurso hubo una confusión, algo así, y no le dieron el premio a él. Te odio. Y yo, esto me ganó. Por intentar ser la mejor mamá. Y ya después resulta que se había ganado, le dieron el premio, bueno, ya. Le dije, ya ves, te tenías que esperar, pues tienes que ser más paciente, tienes que calmarte, primero escuchar. Pues sí, ya me dieron el premio, pero de todas formas te odio yo. Me lo he ganado. Eso es por muchas, ¿no? O sea, porque también empiezas a acordarte de pues muchos juicios que le haces a tu mamá, o sea, y ya después sí vives momentos muy parecidos. Wow, es que creo que eso es lo más bonito porque ahora es un amor compañero, ¿no? O sea, es un amor compañero porque hoy entendemos que mamá es una persona, ¿no? Pero también hoy la ves desde del reflejo de que también eres mamá y hoy entiendes otras cosas, ¿no? O sea, hoy es tu mamá, la entiendes como mamá, pero también entiendes como persona, ¿no? Y te ves reflejada en todas esas partes y me parece como muy interesante e importante ir viendo esto, ¿no? O sea, bien decíamos hace rato en el corte de hasta las relaciones que tienen nuestras mamás con sus amigas puede quedarse mucho más en la superficialidad. Y hoy afortunadamente con todas las herramientas que hoy nosotros como más jóvenes tenemos afuera, podemos profundizar más hasta con las otras, con los otros y darnos esta oportunidad de hasta decir, como en este momento decías, ¿no? A veces es el trabajo más ingrato, ¿no? Cuando antes no podías decir eso porque eras catalogada como una mala madre, ¿no? Pero hoy entender la maternidad desde otra perspectiva, ¿no? De donde es difícil, es compleja, no solo es el amor y el cuidado, sino que implica otras cosas, implica relacionarte con otro ser humano diferente a ti, como bien decías. Creo que eso habla y cambia mucho, ¿no? Y creo que también es lo importante de estos espacios, ¿no, Dani? Del sentido de decir, es que hay que hablarlo de manera diferente, cómo nos vinculamos con nuestras madres, cómo sanamos esos vínculos y ahora cómo nos podemos relacionar con nuestras crías, ¿no? Con nuestros babies para sufrirlo menos, ¿no? Porque
también tenemos que hablar que el amor no tiene que ser doloroso, la maternidad no debería de ser dolorosa. ¿Y cómo lo vamos a construir diferente? Pues creando otros espacios, ¿no? Donde se hable de manera diferente y así como es, ¿no? Como bien lo mencionas, Mariana. Sí, me encanta. Me encanta y creo que justo podríamos ir cerrando con esto, de ir pensando en cómo reconciliarnos con esos vínculos. Entonces, para cerrar, a lo mejor, en una palabra, ¿no? ¿Qué Ay, no. significa o sea, una palabra, qué significa para nosotras reconciliarnos con este vínculo, tanto con nuestras propias madres y en este caso tú, con el vínculo de maternar ahora? Ay, no sé, está muy difícil. En una palabra, Con una palabra. yo creo que pues empatía, si fuera una palabra, creo que con empatía. Ujú. Yo creo que con comprensión. Ok. Comprensión, me quedaría con eso. ¿Y tú? Yo creo que yo diría sororidad. Sororidad. Ajá, porque justo ya reconocer ese vínculo a través de ellas. Entonces, pues nada, o sea, ha sido increíble. Me quedo con muchas reflexiones en este episodio, la verdad. Está ahí en casita, coméntenos, déjenos ahí en los comentarios. Y bueno, yo soy Daniela Razo Yo soy Jacibe Jiménez. y esto fue Amores sin Dolores. Bye. Esto fue Amores sin Dolores. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima vez por CIMAC Radio. No olvides seguir las redes sociales de CIMAC en Facebook y en X como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto y nuestras redes sociales en Instagram como @amores.sin_dolores y en TikTok como @amores.sin.dolores, así sin la S. Nos escuchamos también por Spotify y SoundCloud. Hasta la próxima. Esto es Amores. Sin Dolores. No, no es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah, yeah.